né? Bolívia, Peru, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, México, México, exatamente, Colômbia, Paraguai, vários países representados. Eu acho que nós vamos começando, né? ok. Então, boa noite a todos. É um grande prazer estar de novo aqui com vocês para falar desse assunto que é muito importante, né? Que são os estudos epidemiológicos e também os estudos hospitalares, o monitoramento de dados, que é fundamental. E a gente tem o prazer, então, hoje de estar aqui com o Dr. Cláudio Sachs, do Chile, que tem uma grande experiência, um grande pesquisador na América Latina, a respeito desses estudos de base populacional, estudos epidemiológicos. Então, ele vai nos falar da importância. Depois, o Tony Alvarez Guzmán, da Colômbia, vai nos falar, então, especificamente dos registros de qualidade hospitalar, e ele que tem auxiliado muito, liderando, então, o monitoramento dos hospitais que estão com o CITES e o RESC, o Tony que está coordenando isso. E depois nós vamos falar dos maiores gargalos que nós encontramos, né, nesse monitoramento de dados e sugestões de como melhorar. A gente tem aqui a Gisele Sampaio Silva, da Unifesp de São Paulo, tem uma grande experiência também, não só como pesquisadora, mas na assistência, para nos ajudar, então, a discutir a importância de monitorar os dados, de coletar os dados, e a gente ter uma, então, uma avaliação do que realmente está acontecendo no nosso meio, no nosso hospital, na nossa cidade, no nosso país, para poder tomar ações e realmente mudar essa realidade. Vamos começar, então, com o Cláudio. Graças. Já vou colocar a apresentação, Cláudio, e os outros desligam, então, o áudio e o vídeo. Cláudio, pode começar. Ok. Gracias, Sheila, por la invitación. Un gusto poder conversar con ustedes este tema sobre el efecto y la importancia de los estudios epidemiológicos. Y lamento comentarles que quienes tenían la esperanza que esta sea una charla que traiga respuestas, se van a decepcionar porque es una charla que trae preguntas que hasta ahora no siempre son fáciles de responder. Hay dos maneras de poder enfrentar la situación de un paciente. Roy Aitken, que es un distinguido epidemiólogo inglés que trabajó en Cambridge y en London School, y terminó trabajando en Yale, planteaba que hay dos formas de poder enfrentar la situación. Una es la pregunta médica individual. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente y cuál es su mejor tratamiento? Y la otra es la pregunta epidemiológica. ¿Por qué razón este paciente tiene esta enfermedad y en este momento? Y esta es la pregunta que vamos a intentar responder durante los minutos siguientes. Partamos por dimensionar el impacto de las enfermedades cerebrovasculares en el mundo. El Global Burden of Disease es una iniciativa dirigida por el Dr. Valerie Fagin desde Nueva Zelanda, que ha recolectado información epidemiológica desde 1990 hasta la fecha y que ha sido probablemente uno de los más grandes esfuerzos por tratar de darnos un espectro de la visión mundial. Voy a referirme muchas veces al Global Burden of Disease y quiero comentarles que, como detalle importante, hay que saber que esta es una instancia que recolecta información, pero que no la produce. Por lo tanto, es nuestra labor alimentarla. En una publicación del año 2019, el estudio demuestra que las enfermedades neurológicas fueron la principal causa de DALYs en el mundo, completando 276 millones. Correspondieron a la segunda causa de muerte, con un estimado de 9 millones. Pero lo que es peor, entre 1990 y el 2016, el número absoluto de muertes aumentó en un 39% y el de DALYs en un 15%. Y de todas las enfermedades neurológicas, la enfermedad cerebrovascular fue el principal contribuyente de DALYs con casi
el 42%, con casi la mitad. Si miran la distribución de carga mundial de enfermedades neurológicas por zona, van a ver que nuestra Sudamérica, que está aquí, tiene como primer lugar a stroke. No sé si se alcanza a ver en detalle suficiente, pero aparece en primer lugar stroke y en segundo lugar migraña. O sea, las enfermedades cerebrovasculares son las principales responsables de la carga que las enfermedades neurológicas, le aportan al sistema. Si lo miramos distribuido por edad, vamos a ver cómo la enfermedad cerebrovascular representa tiene un efecto súper importante en la medida en la que el grupo, en la que la edad va aumentando. Y si ustedes se fijan, esta parte de la barra azul oscura muestra el impacto de la enfermedad cerebrovascular. Solo como elementos de comparación, lo verde es migraña, esto es mujeres y esto es hombres, y lo celeste es enfermedad de Alzheimer. Comparen el efecto de la enfermedad cerebrovascular sobre esto y nos vamos a dar cuenta cuán relevante es. Del mismo Global Burden of Disease, el año 2016, las 10 principales causas de DALY, tanto en los países desarrollados como en los países subdesarrollados, en los países en desarrollo, y fíjense ustedes cómo la enfermedad cerebrovascular, que es la tercera de las columnas, ocupa el segundo lugar en términos de importancia, tanto en el mundo de los países desarrollados como en el mundo de los países en desarrollo. Esta es una manera muy didáctica de poder entender cuál es el efecto y compararlo con otras enfermedades de todas las naturalezas posibles. Y si ustedes se fijan, este cuadrado, el segundo cuadrado de la derecha es el de enfermedad cerebrovascular, que es superado en volumen, en términos de DALYs en Latinoamérica, de ambos sexos, solo por la enfermedad isquémica del corazón. Así de importante es el impacto que esto tiene. Llevado a términos de mortalidad, incluso es más relevante el efecto que tanto la enfermedad isquémica del corazón como la enfermedad cerebrovascular tiene. Se ha producido a lo largo del tiempo un incremento del número absoluto de afectados. Y fíjense ustedes cómo, tanto para mujeres como para hombres, la incidencia de lesiones isquémicas y hemorrágicas y la prevalencia aumentaron de manera muy significativa entre 1990 y el 2013 a niveles de verdad muy, muy relevantes. Eso es a nivel mundial. El año 2018, en el contexto del anexo, en realidad, al Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedad Cerebrovascular, Chile organizó el primer encuentro latinoamericano de ministros, al que concurrieron representantes de los ministerios de salud de 11 países en el mundo, y se hizo una puesta al día de cuál era la situación de los países latinoamericanos respecto al tema de la enfermedad cerebrovascular. Y la tabla de abajo muestra que, si bien es cierto, la tasa ha disminuido, y eso es importante saber, en el fondo, en términos epidemiológicos, qué es lo que uno está midiendo. Si bien es cierto, la tasa ha disminuido de manera importante, el número absoluto ha crecido de manera muchísimo más significativa, tanto en términos de incidencia, de prevalencia, de mortalidad y de discapacidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad cerebrovascular para nuestra población latinoamericana en comparación a la del resto del mundo? La verdad es que tenemos algunas diferencias en algunos puntos que son más bien tendencias, pero que vale la pena atender. Estamos haciendo lo peor en el control de la hipertensión arterial en comparación con los países de altos ingresos. Tenemos una tendencia a tener peso corporal mayor. El problema de la obesidad en nuestros países latinoamericanos es un tema muy, muy significativo. Tenemos más consumo de alcohol, ¿no es cierto? Y estamos expuestos a un aire que es de peor calidad en comparación a los países del mundo. Y esa comparación de poblaciones nos da claves sobre las cuales intervenir a la hora de intentar resolver la situación. Datos locales de la población chilena, voy a mostrarles cuál es la evolución entre estudios epidemiológicos de incidencia hechos en 2 comunidades chilenas en un intervalo de prácticamente 18 años de diferencia,
el Piscis, que es estudio antiguo, hecho en la ciudad de Iquique, que es la marca que aparece aquí en el norte, y el estudio Ñandú, que es un estudio que ha dirigido mi amigo Pablo Lavao, en la zona centro-sur de Chile, en la región de Ñuble, en estos tiempos. El Piscis es un estudio que se llevó a cabo entre el año 2000 y el 2002, y el Ñandú acaba de terminar su recolección de datos. Y si comparamos las tasas en ambos estudios, separados, como les digo, casi por 20 años, vemos que la tasa ajustada a Chile de un primer ACV aumentó en Ñuble respecto a Iquique, primordialmente a expensas de las lesiones isquémicas. La tasa de lesiones hemorrágicas, evidentemente, es más baja, por lo tanto, y la tasa de hemorragia subaracnoidea se mantiene. Y este gráfico es una buena manera de poder analizar, en el fondo, ambos estudios simultáneamente, y fíjense ustedes cómo la tasa de lesiones isquémicas en el Ñandú ha aumentado, esos son Ñuble en los tiempos actuales, en comparación al Piscis, que es Iquique, el extremo norte de Chile, en el año 2000. Pese a un enorme esfuerzo que se ha hecho en términos de la salud pública chilena por intentar corregir la hipertensión arterial, por intentar corregir la diabetes con acceso universal, garantizado a la población, y aún así no estamos logrando controlar los factores. Esto muestra las tasas por 1000 habitantes en Iquique y en Ñuble para hombres y mujeres, y fíjense ustedes cómo Ñuble, que son las últimas dos barras de la derecha, tiene tasas bastante más altas que Iquique, por lo menos para lesiones isquémicas, como les digo, pese a un esfuerzo importante, y esto muestra, ninguna sorpresa, cómo la tasa va aumentando en la medida en la que la edad también lo hace. ¿Cómo explicamos esto? ¿Por qué podría producirse este incremento? Principalmente por un tema de manejo de los factores de riesgo. Y creo que una buena manera de poder entender el concepto de factor, o el impacto de los factores de riesgo, es revisar el estudio Interstroke. Interstroke es una iniciativa dirigida desde la Universidad de McMaster en Canadá, que hizo un seguimiento de casos y controles en 27.000 pacientes casi en el mundo, entre enero del 2007 y junio del 2015, en 32 países del mundo. No les voy a mostrar el gráfico en detalle, solo quiero contarles que aproximadamente la mitad de los pacientes incorporados son asiáticos, chinos, Asia del Sur es India y Pakistán, y el sudeste asiático incluye Tailandia y Malasia, y más o menos 1.500 pacientes son pacientes latinoamericanos. 65 años de edad promedio, un poco más de hombres que de mujeres, 23% de hemorragia, 75% de infarto, o sea, los pacientes que habitualmente vemos en lo cotidiano. La misma presentación de los datos demográficos para mostrarles que en nuestros pacientes latinoamericanos prácticamente el 100% tenía tomografía axial computada o resonancia nuclear magnética, que es más o menos la tasa que se ve a lo largo de todo el estudio, ¿no es cierto? Y que los pacientes son estudiados tan incompletamente como lo hacemos en todas partes, ¿no es cierto?, con pacientes que logran hacerse Holter, pacientes que logran hacerse eco en proporciones variables, pero es más o menos una visión que es bastante comparable en los distintos continentes. ¿A qué conclusión llega este tremendo esfuerzo de incluir, como les digo, 27.000, o sea, 13.000 casos y otros 13.000 controles? A que, si bien es cierto, existen diferencias locales, prácticamente las variables analizadas tienen un comportamiento equivalente, con peso distinto en las distintas partes del mundo, salvo una que vamos a discutir después, que es la dieta. Pero fíjense ustedes que si miramos, por ejemplo, el impacto de la hipertensión, la primera columna es el total, la segunda son lesiones isquémicas y la tercera son lesiones hemorrágicas. Evidentemente, el mal manejo de la hipertensión contribuye de manera significativa a incrementar el riesgo. Lo mismo es válido para el consumo de tabaco. Esto tiene que ver con la medición del peso, ¿no es cierto?, que es el índice cintura-cadera. La dieta, medida como el índice de alimentación sana modificado alternativo, que es un mejor medidor, y eso está publicado en detalle en el estudio, que el perfil lipídico primordialmente. La presencia de actividad física, y voy a volver atrás, este es el único parámetro en el que existe una diferencia, en el que en todo el mundo tener una mala dieta
contribuye a, o tener una dieta de ciertas características contribuye a aumentar el riesgo, salvo en la India, donde la mayoría de la población es vegetariana. Por lo tanto, esto es un dato fuera de escala. El resto, la tendencia se mantiene para prácticamente todos los valores. Dieta, actividad física, consumo de alcohol, apolipoproteínas, en el fondo que es un indicador de los lípidos, historia de diabetes mellitus, factores psicosociales que no se midieron en África porque aparentemente la tasa es extremadamente alta, causas cardíacas y fibrilación auricular particularmente como elemento de riesgo. Por lo tanto, la conclusión del estudio es que 10 factores modificables constituyen colectivamente el 90% del riesgo atribuible. Acuérdense ustedes que hay dos conceptos de riesgo, ¿no es cierto? El de riesgo relativo, cuántas veces aumenta las probabilidades de tener una enfermedad, el tener una condición determinada. Si tengo fibrilación auricular, quintuplico mis probabilidades de tener un accidente vascular isquémico, versus qué porcentaje del total de casos se reduciría si yo logro erradicar un factor de riesgo determinado. Ese es el riesgo atribuible. Y en conjunto, si lográramos modificar estos 10 parámetros, lograríamos reducir prácticamente el 90% de los eventos, 93,2% para nuestra población sudamericana, casi el 92% de las lesiones isquémicas y casi el 95% de las lesiones hemorrágicas, pero fíjense ustedes que la tasa es bastante similar a lo largo del mundo. Conocemos los factores de riesgo. El Global Burden of Disease, utilizando una metodología distinta, nos muestra que en nuestro continente la hipertensión arterial y un índice de masa corporal alto son los principales factores de riesgo, además de una mala dieta, una dieta pobre en vegetales, cosa que está más o menos de acuerdo con lo que Interstroke nos había mostrado. Lo mismo puesto en un gráfico, claramente los datos son peores en Rusia, en Asia y en Europa del Este, donde sabemos que las tasas son extremadamente altas. Este fenómeno dio lugar a la creación de una campaña. El número de accidentes vasculares no solo se explica por el envejecimiento de la población. Hay un aumento en las tasas de diabetes, hay un aumento en las tasas de sobrepeso, hay un aumento en el sedentarismo. Y por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud lanzó un plan para intentar controlar esto. Pese a la declaración, cuyo objetivo era controlar en un 10% el sedentarismo y la diabetes, de manera de reducir en un 25% las enfermedades no comunicables entre el 2013 y el 2020, ya tuvo que aplazarse. Ya tuvo que aplazarse al 2025 porque al 2019, que es cuando se hizo la revisión, el cumplimiento de los países era del orden del 56%. O sea, pese a que tenemos identificados los factores de riesgo, no estamos siendo capaces de identificarlos, no estamos, siendo capaces de controlarlos con la metodología que hasta ahora hemos intentado atacar el problema. ¿Por qué están fracasando estas cosas? Y aquí quiero citar un segundo estudio que probablemente algunos de ustedes ya me han escuchado hablar, que es una publicación hecha por un epidemiólogo británico que es Geoffrey Rose, a propósito del enfoque de los pacientes versus el enfoque de las poblaciones, que era un poco lo que les había mostrado al inicio. La pregunta de por qué este individuo tiene hipertensión arterial, que apunta a la etiología, tiene una respuesta distinta a la de por qué esta población tiene mucha hipertensión arterial. Y quiero mostrarles este gráfico en el que podemos comparar, en el fondo, la presión arterial en dos grupos poblacionales. El criterio de normalidad es epidemiológico, ¿no es cierto? Es estadístico, o sea, lo que la mayoría de la gente tiene, eso es normal y se distribuye en una curva normal. Pero fíjense ustedes que si comparamos, y esto está sacado del estudio, del artículo de Geoffrey Rose, la presión arterial sistólica de la población de individuos nómades de Kenia, que es lo que aparece en la línea punteada, y la comparamos con la población de los civiles londinenses en la línea continua, podríamos pensar, analizando las poblaciones por separado, que la distribución de la presión arterial tiene factores genéticos, ambientales, ¿no es cierto?, y que se distribuyen más o menos en forma normal.
Sin embargo, si analizáramos las poblaciones una a una, probablemente dejaríamos de hacernos la pregunta más evidente que salta de este gráfico y probablemente la más importante. ¿Por qué la población de nómades de Kenia no tiene casi hipertensión arterial? Y esa manera de enfrentar el problema quizás nos va a dar soluciones mejores que las que nos ha dado ahora el tratar de enfrentar la cosa en el caso a caso. La educación de los pacientes a título individual, como hemos tratado de hacer hasta ahora, ha demostrado extremadamente pocos resultados. Si bien es cierto, los pacientes que consultan son pacientes de alto riesgo, el impacto que el control en esos pacientes tiene es bastante bajo. Y por lo tanto deberíamos tratar de hacer una modificación de nuestro approach de manera no de reducir el grupo de pacientes de más riesgo, que es lo que muestra el extremo rojo de la curva, sino desplazar la curva completamente hacia la izquierda de manera de poder tener un impacto mucho mayor. Ese concepto, que es el de estrategia poblacional, tiene un efecto radical. Busca remover las causas que hacen que una enfermedad sea frecuente. Es conductualmente adecuado. Piensen ustedes cómo se ha reducido el consumo de tabaco en el mundo y cómo gradualmente se va, en el fondo, asumiendo la necesidad de que las personas practiquen deporte, que las personas dejen de fumar. En la medida en la que eso se normalice, el esfuerzo que eso requiere va a ir disminuyendo también de manera significativa y por lo tanto vamos a poder dedicarle nuestros recursos a otros elementos. Y finalmente, estas medidas pueden tener un enorme impacto en la población. Y solo quiero terminar mostrándoles un dato o comentándoles un dato del estudio de Framingham que demuestra que una reducción de solo 10 milímetros en la presión arterial determina una reducción de un 30% en la mortalidad atribuible a hipertensión arterial. Creo que es hora de dejar de pensar en pacientes y empezar a pensar en poblaciones. Creo que nuestro manejo debería salir del manejo de los daños y tratar de corregir el mecanismo de control a través de una campaña de educación y de un cambio de actitud. Creo que la estrategia que hasta ahora estamos utilizando no ha dado todos los buenos resultados que queremos y tenemos que pensar en una distinta. Muchas gracias. Gracias, Cláudio. Excelente. Excelente. É importante realmente a gente conhecer dados, né, para poder fazer novas perguntas e saber o que a gente ainda precisa conhecer para poder melhor manejar a nossa população e os nossos pacientes. Eu vou passar agora para o Tony, então, que vai falar mais especificamente do monitoramento de dados aí intra-hospitalar. Tony. Aló, bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. En primer lugar, felicitar a la doctora Sheila por la iniciativa y agradecer la invitación y extenderla a todo el equipo del Global Stroke Alliance. Bueno, hace más de un año iniciamos con la doctora Sheila un proyecto para incentivar, motivar y concomitantemente auxiliar a los centros a nivel de Brasil y a nivel de América Latina para realizar un registro de indicadores de calidad en ACV. Mes a mes hemos visto cómo se ha incrementado el número de pacientes en las diversas plataformas que hemos usado y también pues hemos visto cómo se ha aumentado también el número de centros participantes. Bueno, después de la charla del doctor Claudio, considero que ya quedó más que justificado la necesidad de poder monitorear esos indicadores. Algunos datos que yo traía básicamente para hoy es justamente la importancia de esto, debido a que 13.5 millones de accidentes cerebrovasculares ocurren cada año a nivel del mundo y continúa siendo la segunda causa de muerte, perdiendo solo para la enfermedad coronaria. Por datos de la Organización Mundial de la Salud, cada 6 segundos aproximadamente alguien en algún lugar del mundo fallece a causa de un evento cerebrovascular. Y a nivel de América Latina, en nuestra región, esto no es indiferente, el escenario es muy semejante y constituye no solo la segunda causa de muerte, sino también una de las principales causas de discapacidad.
Para 2017, aproximadamente se presentaron 600.000 eventos cerebrovasculares a nivel de América Latina, de las cuales se generaron 260.000 muertes. Y para este año existían o habían aquí en nuestra región 5.5 millones de sobrevivientes de ACV con diferentes tipos de secuelas. Entonces vemos que el impacto del accidente cerebrovascular no está dado exclusivamente por las muertes que este genera, sino también por la discapacidad de la cual es responsable. Obviamente esto se va a ver reflejado en una carga socioeconómica significativa. Cuando un paciente no recibe un tratamiento adecuado por enfermedad cerebrovascular, 70% de estos pacientes no van a regresar a la vida laboral y el 50% y un 50% adicional va a presentar algún grado de dependencia para las actividades cotidianas. Entonces, durante los últimos años hemos visto que se han generado grandes avances en el tratamiento de ACV, se ha destacado una mayor oportunidad para tratar a los pacientes con ACV, con tratamiento trombolítico endovenoso, con trombectomía mecánica. Sin embargo, y a pesar de todos estos estudios, el manejo y el llevar estos estudios a la práctica ha sido lento en algunas regiones, y vemos que en muchas de estas la tasa de trombólisis es incluso menor al 5%. Entonces, en vista de todo eso, lo que consideramos necesario era básicamente desarrollar un proyecto para que se pueda realizar un registro internacional que sea centrado en la calidad de la atención que recibe el paciente víctima de una enfermedad cerebrovascular. Esto con el propósito de, en primer lugar, recopilar la información sobre el estado actual de lo que realmente estamos viviendo, de lo que realmente está sucediendo con el paciente que es víctima de un ACV, para de esta forma poder identificar brechas, identificar dificultades y poder de esta forma generar una base de datos que nos permitan implementar estrategias para mejorar la atención de estos pacientes. Y obviamente teniendo un pre y un post, podríamos realizar la evaluación del impacto del registro de indicadores de calidad y la evaluación del impacto de esas estrategias de implementación que se han realizado para mejorar la atención del paciente con ACV. En América Latina, básicamente hemos usado han seleccionado dos plataformas para el registro de indicadores de calidad, quienes cuentan con altos estándares de calidad y de seguridad para el paciente. Encontramos la plataforma SITS, que es la Safe Implementation of Treatment in Stroke, y la plataforma RESCUE, que es Registry of Stroke Care Quality. Estas son las dos plataformas que actualmente estamos usando para el registro de indicadores. Y esas son las páginas web en las cuales cualquier persona puede ingresar y investigar y tener un poco más de información acerca de estas plataformas. Por un lado, entonces, encontramos el SITS. El SITS es una red de colaboración independiente, sin ánimo de lucro, que está basada o impulsada por la investigación y que tiene su base en el Instituto Karolinska en Suecia desde 1996. El SITS incluso fue un aliado importante para la aprobación del tratamiento trombolítico en los países de la Unión Europea, e incluso en 2002 la Agencia de Medicamentos de Europa, la Agencia Europea de Medicamentos, aprobó el SITS como un registro para el seguimiento de todos los pacientes que recibían tratamiento trombolítico, con el fin justamente de reducir el impacto global que tiene el ACV. El SITS nos ofrece una plataforma online, una plataforma gratuita y con altos estándares de seguridad para el paciente y para los datos que son recolectados, y ofrece diferentes tipos de registros. En la plataforma vamos a encontrar registros de pacientes que reciben tratamiento trombolítico endovenoso, pacientes que reciben trombectomía endovascular, de los pacientes que tienen fibrilación atrial o auricular asociado al ACV, y el protocolo que actualmente estamos usando es el SITS-QR, que es el protocolo de registro de indicadores de calidad. El SITS entonces actualmente cuenta con más de 3.000 profesionales que trabajan en el área de la salud en aproximadamente 1.700 centros en más de 80 países. ¿Okay?
Y con toda esta información que es recopilada, se han podido generar múltiples publicaciones internacionales. Muchas de ellas han sido publicadas en revistas de alto impacto, como la Stroke, como la Neurology, entre otras. Y ha auxiliado, por ejemplo, en la práctica clínica, por ejemplo, para ampliar la ventana de tratamiento para los pacientes con trombólisis endovenosa, y estudios que han demostrado la seguridad, por ejemplo, del tratamiento trombolítico en los pacientes mayores de 80 años. El registro en la plataforma SIDS es realmente algo simple, es básicamente ingresar a sidsinternational.org y a través del link About y Membership realizar, en primer lugar, el registro del centro y posteriormente, y una vez aprobado el centro para el registro de pacientes, aplicar para usuarios locales, aquí en la segunda flecha, que son los que obviamente van a alimentar el centro 1-1. El SIDS, entonces el protocolo SIDS-QR, que es el protocolo que estamos usando para registro de indicadores de calidad, entonces es un cuestionario simple de 23 preguntas, de las cuales 11 son, solo 11 son de carácter obligatorio, mientras que las 12 restantes son opcionales, y va desde datos técnicos hasta datos hemográficos, que son los que se registran en la plataforma. Entonces, a nivel del SIDS-QR, que es el protocolo de SIDS que estamos usando, preguntan edad del paciente, el género, los datos asociados al ABC, como fecha de inicio y horario cuando está disponible, el tipo de evento, porque lo ideal o lo que buscamos es que sean registrados todos los pacientes con diferentes enfermedades cerebrovasculares, con accidentes isquémicos transitorios, con eventos hemorrágicos. Si este paciente, también se pregunta si este paciente recibió tratamiento en una unidad de stroke, si fue realizado algún examen de imagen o cuál examen de imagen fue realizado, si realizó algún tipo de tratamiento agudo, porque, repito, lo ideal es que se han registrado absolutamente todos los pacientes, independiente del tratamiento que hayan recibido, si fue tratamiento trombolítico, si fue tratamiento endovascular o si fue una terapia conservadora. Y obviamente algunos datos también asociados a identificación de complicaciones agudas, como el screening para disfagia, y cuando el paciente recibe el alta, si fue prescrito antiagregante plaquetario, si fue prescrito anticoagulante cuando ese paciente así lo requería. Estas son las otras preguntas que no me voy a detener en ellas, que son las otras preguntas que son de carácter opcional, pero que también hacen parte de ese protocolo SIDS-QR. A nivel de América Latina, el SIDS actualmente posee 14.248 pacientes, esto para febrero de este año, de los cuales 3.500 de estos pacientes se encuentran dentro de la plataforma o dentro del protocolo SIDS-QR. Entonces ya tenemos 3.500 pacientes a nivel de América Latina que están registrando estos casos en el protocolo de indicadores de calidad. Esta es la distribución de los diferentes protocolos. Entonces ya vemos que Brasil, Paraguay y Panamá son los países que más están generando, que más están alimentando esta plataforma del SIDS-QR. Y esto aquí solamente para nombrar algunos de los centros que están participando a nivel de Brasil y obviamente agradecerles y honrarles por el esfuerzo que están haciendo. Estos son algunos otros centros de Brasil. Como veíamos en la gráfica, es el país que más está registrando pacientes en esta plataforma. Pero también tenemos obviamente otros países de América Latina, como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, algunos otros centros en Paraguay, centros en Perú, que son los que básicamente están usando esta plataforma del SIDS-QR y ese protocolo de registro de indicadores de calidad. El ResQ es básicamente la otra plataforma que estamos usando para el registro de indicadores. Esta es una plataforma que es específica para los indicadores del cuidado del accidente cerebrovascular, que fue desarrollado inicialmente como una iniciativa a nivel de Europa Central y a nivel de Europa Oriental, que son uno de los
sectores que más tienen una incidencia de evento cerebrovascular, pero que actualmente cuenta con registros de pacientes en los 5 continentes. El RESCUE, él tiene su base en el Centro Internacional de Investigación Clínica de la Universidad de San Anno, en República Checa, y tiene como objetivo, obviamente, mejorar esta atención de los pacientes víctimas de accidente cerebrovascular. El RESCUE también aporta una plataforma que es completamente online, 100% gratuita, que tiene altos estándares de seguridad para el registro de estos indicadores. El objetivo, entonces, del RESCUE es básicamente realizar poder monitorear lo que realmente el manejo y el flujo de atención que están recibiendo los pacientes víctimas de accidente cerebrovascular, con el fin de reconocer de esta forma cuáles son las principales dificultades, cuáles son las principales brechas, y a partir de ahí destacar cuáles son las áreas de alta necesidad que necesitan urgentemente medidas o estrategias que nos permitan mejorarlas. Con esta información vamos a generar una base de evidencia que nos va justamente a permitir desarrollar estas estrategias, y finalmente podremos monitorar esa implementación y la respuesta a la implementación que se ha realizado. El RESCUE parte básicamente de que el desafío que tenemos nosotros como neurologistas, o como neurólogos, disculpen, el desafío que tenemos nosotros como neurólogos no es exclusivamente buscar mejores tratamientos, buscar nuevos tratamientos, sino también poder ejecutar con calidad los tratamientos que actualmente ya están disponibles. RESCUE actualmente también tiene más de 200,000 pacientes en aproximadamente 1.300 centros en más de 60 países. Y aquí vemos en la gráfica cómo Colombia, Argentina, Chile, Perú son los centros que más han registrado pacientes en esta plataforma a nivel de América Latina, México también. Y el registro también es fácil, básicamente es ingresar a la página web qualityregistry.eu, ir al link de participar, y podrán generar inicialmente el registro del centro y posteriormente el registro de los usuarios locales, que son los que van a alimentar progresivamente esta plataforma. El RESCUE básicamente lo que pretende o lo que busca es que con estos datos se puedan realizar análisis, se puedan realizar publicaciones a partir de ellas, que va a llegar a la población objeto, que son los médicos, las aseguradoras, los hospitales, los convenios, y obviamente a los diferentes ministerios, a las diferentes asociaciones. Aquí ellos informan de la Unión Europea, en nuestro caso algunas otras organizaciones a nivel de Latinoamérica, para realizar acciones realmente que terminen cada una de ellas en una mejora en la implementación del tratamiento para los pacientes con ACV. Los datos que se obtienen o que son solicitados, las variables que se están recopilando a través de RESCUE, son muy semejantes los dos protocolos, tanto el SITCHQR como el RESCUE, en el cual encontramos datos demográficos como edad, sexo, el tipo de evento, justamente porque insistimos en la necesidad de registrar absolutamente todos los tipos de enfermedad cerebrovascular que se presentan, el destino de ese paciente en el momento del alta, si fue atendido o no en una unidad de cuidados de ACV, en una unidad de cuidados de stroke, qué tipo de exámenes de investigación fueron realizados para el diagnóstico, qué tipo de tratamiento fue realizado. Entonces, no solamente registrar aquellos pacientes que recibieron tratamiento trombolítico endovenoso, sino también los pacientes que recibieron otro tipo de terapia. La prevención de complicaciones, como les decía, el screening de disfagia, que realmente es algo importante, y tal vez vamos a ver que es una de las principales dificultades que tenemos los centros para evaluar precozmente al paciente víctima de ACV y que cursa con disfagia. El resultado final, entonces, si ese paciente recibió alta y nos permitirá también determinar la tasa de mortalidad de nuestros pacientes. Y obviamente la investigación etiológica y la prevención secundaria cuando esta está indicada, dependiendo de cada caso, si el uso de antiplaquetario, si el uso de antiagregante. Entonces, todos estos datos están basados en el estudio que publicó nuestro
el doctor Von Orvin, que básicamente fue un registro. Él recolectó 6 diferentes registros que estaban realizándose, registros de indicadores de calidad que estaban realizándose a nivel de Europa, y fueron encontrados básicamente 30 indicativos o 30 indicadores que nos permiten comparar o tener una mayor facilidad para comparar los diferentes centros y los diferentes países. Estos son algunos de los centros. Entonces, como veíamos en la gráfica, Argentina es uno de los principales países que ha registrado pacientes y centros en las diferentes plataformas, tanto de Rescue, principalmente en Rescue. Chile también ha aportado un gran número con diferentes, y Colombia, que gratamente ha presentado también un gran número de centros y un gran número de pacientes a nivel de las diversas plataformas, de la plataforma del Rescue. Países como Costa Rica, países como Panamá también se han adherido, y países como Perú, algunos otros que están entrando, están comenzando, como en Ecuador, que también están realizando este registro. Y todo esto, digamos que realizado bajo el apoyo de la iniciativa Angel, quien a partir de estos registros se fue creado, digamos, los premios Angel de la World Stroke Organization, que lo que busca es básicamente honrar ese esfuerzo que están haciendo los diferentes centros para mejorar el cuidado del paciente víctima de ACV. Estos premios son realizados a través del sistema de niveles. Entonces tenemos niveles oro, niveles platinos y niveles diamante, que básicamente eso está determinado por los indicadores de calidad que son recolectados a través de las plataformas. Esta imagen, yo imagino que muchos ya están familiarizados con ellas, en el cual básicamente valoramos el porcentaje de los pacientes tratados, el tiempo puerta aguja, si es menor de 60 minutos, menor de 120 minutos, pacientes que en los centros que realizan trombectomía, si ese tiempo ha sido menor de 45 minutos, y obviamente los otros indicativos que estábamos mirando, como la detección de disfagia y la detección de el tratamiento preventivo secundario. Estos son algunos países, algunos de los centros que fueron premiados. En negro podemos ver los centros que fueron premiados durante el último encuentro, el Global Stroke Alliance, en la ciudad de Río de Janeiro, que fue realizado en marzo. Y queríamos obviamente honrar a ellos por su participación también, y por su empeño en mejorar el tratamiento del paciente, el cuidado y el manejo del paciente víctima de ACV. Y en blanco están aquellos centros que también en algún momento del año 2019 consiguieron ese estado oro en alguno de los trimestres. El estatus platinos en algunos de los centros que obtuvieron ese estatus, 2 centros en Argentina, centro en Brasil, en Colombia, y donde me imagino que todos como neurólogos y como tratantes de pacientes con accidente cerebrovascular nos gustaría estar, que es en el estatus diamante, para obviamente mejorar el cuidado de nuestros pacientes. Estas son algunas fotos, ya para finalizar mi intervención, algunas de las fotos durante la entrega de estos premios. Inicialmente en el Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedades Cerebrovasculares en 2019, que fue realizado en Costa Rica, y más recientemente estos que fueron. Entonces vemos cómo aumentó el número de centros que fueron premiados. Aquí tenemos una foto con los centros que fueron galardonados durante el Global Stroke Alliance hace 2 meses atrás, antes de todo esto de la pandemia. Entonces, con eso yo con esta foto finalizo mi presentación, y le doy la palabra a la doctora Sheila. Sheila. Obrigada, Tony. Estou aqui. Obrigada, Tony. Excelente. Então, o Tony deu uma visão geral dos 2 registros que nós estamos utilizando, né?
na América Latina. Na verdade, são registros internacionais. O Rescue começou na Europa, e os CITES também, os dois são registros inicialmente europeus. O CITES foi criado para aprovar a trombólise na Europa como um monitoramento para que pudesse ser aprovado, e agora são dois registros internacionais. E a gente tem utilizado, então, tanto no Brasil quanto na América Latina, para monitorar os nossos centros e poder avaliar a qualidade. Então, algumas críticas existem, dizendo que monitoramento hospitalar não tem validade, porque é o próprio centro que registra os seus dados e não tem uma auditoria. É muito difícil coletar dados. Então, já existir algum registro é melhor do que não existir nenhum. Esse é o primeiro ponto, né? Então, os hospitais estarem coletando os seus dados é fundamental para que a gente possa, então, já ter alguma observação do que está acontecendo. Quem não coleta os dados não sabe o que está acontecendo no seu hospital. Então, às vezes, quando a gente começa, a gente acha que está tudo maravilhoso. Quando nós começamos a coletar os dados, nós vemos que, na verdade, os tempos estão muito ruins para o atendimento do paciente. A gente acha que todo mundo avalia disfagia e quando vai medir de verdade isso não acontece. Então, é fundamental o registro para que nós possamos verificar os nossos dados e, a partir daí, poder melhorar. E se num próximo momento puder existir uma auditoria para realmente ver se aqueles dados preenchidos, eles são reais, é melhor ainda. Então, existem críticas quanto a isso, né, de termos o CITES e o Rescue, porque o seu hospital é que está dando os dados, mas, na verdade, se fosse assim, nós teríamos todos diamantes, né, e não é o que está acontecendo, né, Tony, que tem visto. Então, nós estamos melhorando, aumentando o número de hospitais, e a gente quer que todos atinjam o maior patamar de qualidade possível. Então, eu vou mostrar alguns slides de algumas dificuldades que vêm acontecendo, e sugestões para melhorar, né, essas dificuldades na coleta de dados e também na melhoria dos indicadores, que eu acho que a gente pode fazer isso, e o Tony tem feito um trabalho maravilhoso de revisar hospital por hospital e fazer o contato com esse hospital. A gente está enviando uma cartinha de sugestão do que pode ser feito para melhorar esses indicadores, né? Então, esse é o momento a gente está trabalhando nos hospitais que já estão coletando dados, e o segundo momento é estimular os outros que também comecem a coletar dados. Então, eu vou falar das dificuldades, né? Da gente preencher, então, de ter dados adequados e a gente poder atingir esses indicadores de qualidade. Então, tempo porta-agulha. A gente sabe que não é fácil a gente ter um tempo porta-agulha, que a diretriz internacional ainda sugere que da chegada do paciente no hospital até o início da trombólise, no máximo 60 minutos. Hoje, a gente já sabe que isso pode ser muito menor, esse tempo. Então, por exemplo, na Catalunha, o tempo porta-agulha deles tem que ser menor do que 30 minutos, senão o médico não recebe o seu bônus pelo atendimento, porque não fez o que deveria fazer para que o tempo médio do seu atendimento fosse menor do que 30 minutos, né? Então, a gente ainda trabalha com um alvo de 60 minutos, vocês estão olhando aqui, para ser ouro tem que ter 50% dos pacientes trombolizados em menos de 50 minutos da chegada, para ser diamante tem que ser 75%, nós sabemos que não é fácil, mas se a gente enxergar os nossos dados e a gente medir cada etapa do atendimento, a gente vai enxergar aonde está o problema para tentar melhorar. Então, quanto antes o paciente recebe tratamento, maior a possibilidade de recanalização do vaso e de recuperação dos sintomas. Para melhorar o tempo porta-agulha, é fundamental entender os motivos do atraso do tratamento, e para isso deve ser medido cada passo do atendimento, verificando os motivos do atraso em cada etapa e implementando ações para reduzir esse tempo. Então, primeira coisa,
Tempo porta-agulha, o pré-hospitalar. É fundamental a notificação da equipe, do time de AVC, de que o paciente está chegando e é um potencial candidato a tratamento de reperfusão. Isso já é um dos principais fatores para reduzir o tempo porta-agulha, porque a equipe vai estar no hospital preparada para atender esse paciente. A gente avisa o neurologista ou o médico que for fazer o atendimento inicial, a gente avisa a tomografia de que está chegando um potencial caso para trombólise, se for trombectomia, a gente avisa a equipe da hemodinâmica que está chegando esse paciente. Então, é fundamental esse contato do pré-hospitalar. O treinamento da equipe do pré-hospitalar, então, ajuda com que o pré-hospitalar reconheça esse caso rápido, não perca tempo, faça contato com o hospital e leve imediatamente para o centro de AVC. Então, ele tem que estar integrado com esse centro de AVC. E o paciente que chega pré-triado pela ambulância no pré-hospitalar, ele não tem que passar por nova triagem no hospital. Esse paciente tem que passar diretamente para o atendimento do médico e da enfermeira na unidade AVC, ou na sala vermelha da emergência, sala de urgência, ou na UTI neurológica, idealmente na emergência, para que o primeiro atendimento seja mais rápido. Dentro do hospital, é fundamental o reconhecimento na chegada. Então, quem vem triado pelo pré-hospitalar, o pré-hospitalar avisa. Quem chega espontaneamente na porta do hospital, eu tenho que ter uma triagem treinada e preparada para rapidamente reconhecer esse paciente e encaminhar e desencadear o protocolo de AVC. Então, essa triagem treinada encurta esse tempo até o atendimento do médico e da enfermeira que vão fazer essa avaliação. Pode ocorrer atraso também depois do atendimento, então, na unidade especializada ou na unidade da emergência, pode ocorrer o atraso entre esse primeiro atendimento e a realização da tomografia. Então, quais são os principais atrasos? O que a gente faz para reduzir? Quais são os principais atrasos? Então, o checklist de fácil acesso ali para a enfermeira e para o médico diminui esse tempo. Então, chegou o paciente, eu vou fazer a avaliação, eu vou puncionar 2 abocates, eu vou pegar a stroke bag, que é outro fator que reduz o tempo do atendimento, eu ter tudo num lugar só, facilita e diminui o tempo do atendimento. Eu vou fazer hemoglicoteste, né, glicose capilar, para avaliar se esse paciente não está hipoglicêmico, eu vou monitorar a pressão do paciente. Isso tudo tem que estar num checklist para facilitar. Eu vou fazer o pedido da tomografia, eu vou pedir o trombolítico. Então, esses passos vão ter que ser individualizados em cada hospital. É fundamental para diminuir o tempo do atendimento. Se está tudo na stroke bag, é mais rápido, e nessa stroke bag já pode ter o checklist para facilitar. Então, idealmente, quando a enfermeira vai fazer, o enfermeiro vai fazer o primeiro atendimento, quando quando funciona os 2 acessos calibrosos no braço não parético, já pode coletar o sangue e esse sangue já ser colocado nos frascos específicos para não perder tempo chamando outra pessoa para coletar, certo? Então, na stroke bag também estão os frascos para o exame laboratorial e imediatamente esses exames são solicitados e encaminhados e o paciente vai para a tomografia. Outra coisa, eu não preciso esperar resultado do exame de sangue para fazer trombólise, então coleta o exame e manda o paciente para a tomografia. Eu só vou esperar exame de sangue se esse paciente estiver anticoagulado, né? E, por exemplo, está usando varfarina, eu preciso aí coletar o exame de sangue para esperar o resultado do TP. Ou eu posso usar um coago check e fazer um point of care para avaliar esse TP mais rapidamente. Então, com certeza a glicemia capilar tem que ser feita imediatamente que o paciente chega. E a pressão arterial, gente, o resto vai ser feito depois da tomografia. Então, vou fazer eletrocardiograma, raio-x de tórax? Não, eu só vou fazer eletrocardiograma se o paciente tem dor torácica ou eu suspeito que ele está infartando ao mesmo tempo, senão a gente não vai perder tempo.
Outra coisa que facilita, se o hospital está bem organizado, é o paciente chegou, já foi pré-notificado que é um AVC, ele vai direto para a tomografia. Então, os hospitais que estão organizados para fazer isso também encurtam muito o tempo do atendimento, certo? E aí todo o time de AVC atende esse paciente já na tomografia. Também esse deslocamento do paciente para tomografia tem que ser monitorado e com o stroke bag, com o trombolítico, com o antihipertensivo, com tudo junto. Outra coisa, se a pressão está alta na chegada, acima de 180, o ideal é já começar antihipertensivo antes do paciente ir para tomografia, para facilitar, então, que esse paciente receba mais rápido o tratamento. O médico, quando avalia esse paciente, conversa com a família para avaliar o início dos sintomas, os critérios de inclusão e exclusão, avalia a escala de déficit neurológico, que vai ser o assunto da semana que vem. Já pode também falar com a família da possibilidade de receber o tratamento para já pedir verbalmente o consentimento para fazer o trombolítico. Não precisa ficar com o paciente parado na emergência fazendo a escala do NIH. A escala do NIH é feita com o paciente sendo levado para a tomografia. A tomografia sem contraste é suficiente para definir se o paciente pode ou não receber trombolítico. Então, toma sem contraste, avalia o que está isquêmico. E essa avaliação da tomografia também, a gente vai ter uma aula especial sobre isso. O que eu preciso olhar antes de fazer a trombólise. E aí, na tomografia mesmo, realizar a trombólise também encurta muito tempo o porta-agulha. Faz a tomografia sem contraste, olha a tomografia, a equipe de AVC está junto com o paciente na tomografia e faz o trombolítico ali na tomografia mesmo. Se eu precisar fazer angiotomografia, essa angiotomografia vai ser feita depois do bolos da trombólise, certo? O atraso pode ocorrer... Bom, então a trombólise está aí, para a gente tentar, são os principais motivos de atraso do tempo porta-agulha para a trombólise, são esses. E se eu pensar na porta-punção para o tratamento endovascular, nos critérios, então, do Angels-Award, tem que ter pelo menos do que 120 minutos o tempo de porta-punção, mas idealmente é menor que 90 minutos. O que pode atrasar isso? Então, a sala de hemodinâmica está sendo utilizada por outro serviço, cardiologia, cirurgia vascular, por exemplo. Demora na limpeza da sala entre um paciente e outro, é outro motivo. Demora da chegada do anestesista. Então, para todos esses fatores, um bom treinamento de todo mundo para que eles entendam que realmente o AVC é uma urgência, que ele tem que passar antes dos procedimentos eletivos, que a enfermagem tem que limpar mais rápido a sala de hemodinâmica para o paciente chegar, que o anestesista, se ele está ocupado, a gente pode fazer um protocolo simples e começar o procedimento sem o anestesista. Então, tudo isso reduz o tempo porta-punção. Porcentagem de procedimentos de recanalização, que nos critérios Angels é 5% para os critérios ouro, 15% para o platino e 25% para o diamante. É uma porcentagem grande, né, dos pacientes que têm AVC isquêmico. Para isso, a gente precisa educar a população, é a primeira coisa, educar a população para reconhecer os sinais e rapidamente para um centro de AVC. E eu tenho que treinar a equipe pré-hospitalar para que seja o mais rápido possível, então, para que esses pacientes cheguem dentro de ventana terapêutica. No hospital, revisar realmente os critérios de inclusão e exclusão, tem pacientes sendo excluídos sem motivo. Eu já vi um paciente sendo excluído por causa de pressão elevada. 50% dos nossos pacientes foram excluídos de trombólise por pressão alta. Não existe isso, não existe. Pressão alta, o paciente começa a baixar pressão com medicação endovenosa na chegada, rapidamente, e o paciente recebe tratamento, certo? Então, é raríssimo
não conseguir baixar a pressão do paciente para que ele receba trombólise, tá bem? Outros critérios, hoje a gente teve toda uma revisão de critérios que realmente excluem o paciente do tratamento e a maioria se beneficia do tratamento. Então, a gente tem que estar bem atento quem é que a gente está excluindo, certo? E não perder tempo dentro do hospital. Se o paciente chegou dentro de ventana terapêutica, dentro de janela terapêutica, eu não posso perder tempo dentro do hospital. Nós tivemos um caso na telemedicina hoje, que foi entrado em contato, o paciente foi visto bem às 6 da manhã, e aí ficou sozinho no quarto, e às 7 horas é que encontraram ele com sintomas. Então, a janela terapêutica, eu considero a última vez que foi visto bem, 6 horas. Ele chegou, a tomografia dele, ele chegou rápido no hospital, a tomografia foi às 7h58. Eles acionaram a telemedicina às 10h30 da manhã. E aí, o que o Leonardo, que estava na telemedicina, disse? Tem que fazer nova tomografia, um NIH elevadíssimo, o paciente já faz 2 horas da tomografia, 2h30, eu tenho que ver uma outra tomografia. Fizeram outra tomografia, colocaram ainda assim com 4h30, e aí nós começamos a fazer perguntas e a pessoa nos respondeu, o paciente já estava com 6 horas de início dos sintomas, então isso não pode acontecer. O paciente chegou em tempo no hospital, ele tem que receber o tratamento, se ele não tiver critérios de exclusão. Bom, avaliação de deglutição, quais são a proporção recomendada? Então, 80% para o ouro, 90% para o diamante. É fundamental. Avaliar a disfagia evita a morte do paciente, porque a pneumonia é alta causa de mortalidade. Então, antes do paciente comer qualquer coisa, a gente tem que avaliar disfagia. E aí tem muitos motivos para que a gente não faça essa avaliação da disfagia. Eu não tenho fonoaudiólogo no meu hospital. Então, nós vamos treinar enfermagem, nós vamos treinar a equipe de nutrição, ou o residente, ou quem for, para fazer o protocolo de avaliação da deglutição antes de começar a alimentação desse paciente, certo? Muitas vezes a taxa de baixa de avaliação de disfagia não é porque realmente não foi feita, tem centros de AVC de alta qualidade, que essas taxas estão baixas nos registros CITES, KIAR e RESCUE. Às vezes o problema é o registro. Sempre que a disfagia for avaliada, tem que estar registrado. E quem coleta os dados tem que saber aonde está registrado, porque senão as pessoas não encontram no prontuário. Então, quando eu tenho monitoramento de indicadores, eu preciso saber. A avaliação da disfagia é sempre registrada nessa parte, e aí eu vou saber se o paciente fez ou não fez a avaliação realmente, tá? Uso de antiagregante plaquetário na alta. É muito improvável que o paciente não receba antiagregante plaquetário na alta no AVC isquêmico. O mais comum é a falta de registro, ou quem coleta não sabe aonde procurar, certo? Então, precisa saber se não tem, os medicamentos que foram dados na alta não estão registrados na nota de alta, que é o ideal, nós podemos considerar a última prescrição do paciente antes dele ter alta. Então, essa última prescrição, se tem antiagregante plaquetário, eu considero como positivo. A outra coisa, quem coleta, às vezes não é profissional de saúde, uma pessoa administrativa ou até um profissional de saúde, mas é um biomédico, é um fisioterapeuta, que não conhece todos os antiagregantes, então ele precisa ter a lista de todos os nomes possíveis para poder encontrar no prontuário do paciente, certo? Adicionalmente, ainda a gente precisa marcar a opção específica, porque às vezes não está usando antiagregante plaquetário, mas está usando anticoagulante, porque é um fibrilado. Então, nos registros tem escrito lá, não está usando antiagregante, mas recebe anticoagulante. Então, ele está recebendo o tratamento adequado. E no RESCUE, deve-se colocar especificamente qual é o medicamento do paciente. Então, para que não se considere isso como uma má prática, na verdade, o paciente está recebendo o tratamento. A mesma coisa, fibrilação atrial, nós sabemos que alguns pacientes com fibrilação atrial não podem receber anticoagulante na alta, né? Então,
a maioria, que se puder, deve receber, e se não, se tiver contraindicação, tem que estar especificado, certo? E, adicionalmente, a gente deve listar todos os anticoagulantes para quem vai coletar o dado, saber que os novos anticoagulantes também servem, porque às vezes o paciente vai receber alta usando um novo anticoagulante. Todos os nomes possíveis desses anticoagulantes têm que estar especificados para quem está coletando o dado. E a utilização, então, de unidades de AVC ou unidade de terapia intensiva, que é o ideal. Então, isso deve estar checado também. Às vezes, o paciente não está na unidade de AVC ou na unidade intensiva, porque o hospital está lotado e a unidade tem 10 leitos e eu tenho 20 AVCs no hospital. Tudo bem, a gente tenta, então, também influenciar os administradores do hospital para que essa unidade tenha mais leitos, porque o paciente se beneficia de estar numa unidade especializada. Certo, pessoal? Esses são os principais indicadores, não são só do CITES e do RESCUE, eles são os indicadores internacionais mais importantes, certo? E esses indicadores internacionais foram criados por grandes experts em AVC, então Werner Hack, Ken Lee, Valéria Caso, foram as pessoas que criaram esses critérios que nós estamos utilizando, certo? Então, é fundamental para a gente melhorar a qualidade assistencial que a gente tente melhorar. Aqui o e-mail do Tony e o meu. A ideia é que a gente possa marcar, então, com os centros que estão coletando os dados, reuniões específicas para tentar auxiliar, virtuais, né, para tentar auxiliar na melhoria da coleta de dados e na melhoria dos indicadores de qualidade. Mas estão todos de parabéns, a gente está muito feliz por todo mundo que está participando, né, então, desses registros, isso já é um grande passo para melhora na qualidade. E aí eu gostaria de aproveitar aqui e perguntar para vocês, vocês vão olhar no chat à direita de vocês, o seu hospital monitoriza a qualidade assistencial do AVC? Vamos ver com a audiência, sim ou não. Vamos ver se o pessoal que está aqui nessa audiência tem monitorado dados. 50% sim, já é muito bom, né? Eu vou a pergunta porque acaso... 66% sim, pode falar. Tony, desculpa. Tony? Não, tranquilo. Não estou te escutando, Tony. Sim. Tem alguma outra pergunta? Tá. Então, olha aqui. No pool, 61% mais ou menos está monitorando. Eu ia realizar a tradução da pergunta que realizaste. Claro, traduz para ver o que eles... Se eles entenderam. E agora, a próxima pergunta, antes da gente abrir para... Oi, Otávio, acredito que é difícil, acho que no final está ruim, aqui está chovendo muito, então acho que o sinal ficou bem mesmo. Ah, sim. Então, a próxima pergunta. Se o seu centro está monitorando, nós vimos que 63% estão monitorando dados. Vocês estão utilizando a plataforma CITES-QR, RESCUE ou outro registro qualquer. Nós sabemos que o Brasil está usando o CITES-QR, vários países da América Latina usando o RESCUE, mas também alguns utilizando o CITES. Vamos ver como é que está aqui na nossa audiência. E outros estão usando, então... outras plataformas, né? Muitos de nós têm o próprio registro hospitalar, que é fundamental. Não sei se, Cláudio, vocês estão utilizando alguma das plataformas dos indicadores do RESCUE ou CITES, não? Teu som, tem que ligar o teu áudio, Cláudio. Yo no estoy viendo pacientes en agudo ahora. Ah, sim. No te podría responder. Certo, tá bem. Vamos ver aqui, então, no chat, tem várias perguntas aqui. Tá. O Rodrigo está comentando a respeito da importância da educação da população, né? Tony, não sei se já selecionasse alguma pergunta.
Vi que o Rodrigo está fazendo comentários em relação ao pré-hospitalar. Que o pré-hospitalar... Está me ouvindo? Sim. Eu queria perguntar para o Sachs, acho que o ponto alto da aula dele, aquela curva de pressão arterial, que eu acho que é muito clássica em epidemiologia, né? Vou sair e entrar de novo aqui, gente. Mostrando aí as diferenças que você pode fazer com reduções muito pequenas, né? Isso vale para outras coisas em prevenção. E aí, assim, eu acho que do ponto de vista de prevenção populacional, eu acho que o que foi feito na publicação daquele documento, de mostrar às autoridades, né, o que a gente pode fazer com pouco, é fundamental. Mas a minha pergunta é meio de ciência de implementação. Como é que a gente passa da nossa recomendação para, de fato, né, fazer com que, aí a gente precisa de apoio, tem muita coisa que precisa da gente, dentro do nosso hospital, da nossa casa, nós conseguimos organizar para fazer a diferença, mas quando a gente passa a precisar de uma instância a mais do governo, né, quais são os passos para a gente conseguir, né, chegar lá, não só para a pressão, mas para os outros fatores de risco dentro da doença cerebrovascular? Cláudio. Ahí sí. Es una pregunta muy difícil de responder, pero yo creo que el concepto más importante de esto es que tenemos que salir del ámbito de la medicina como tradicionalmente la entendemos. Este enfoque poblacional nos obliga, por ejemplo, a modificar causas de conflictos a nivel poblacional en lo cotidiano. Y eso obliga, por ejemplo, a introducir ciertas medidas, como se han introducido en Chile, de cosas muy sencillas en términos concretos, pero con gran impacto en lo poblacional. Por ejemplo, el gobierno chileno hace algunos años atrás estableció un acuerdo con la sociedad de panaderos de manera de reducir el aporte de sal en el pan y a través de esa vía intentar corregir la presión arterial. Es bien conocida la iniciativa de reducir, por ejemplo, las imágenes en los alimentos de los niños. Existió, no sé si lo conocen, este reportaje creo que en el The Economist, que decía que el gobierno chileno le había ganado al tigre Tony, el tigre de los Zucaritas, porque se prohibió que apareciera la figura. Entonces, estamos tratando de educar a los niños de manera de poder modificar la cosa desde la infancia y cambiar el concepto. Lo que pasa es que es muy difícil porque a los médicos nos gusta atender pacientes, ¿no es cierto? Y nos obliga a salir de nuestra área de confort y empezar a hablar de poblaciones. Mientras más importante es el impacto, más difícil es lograr la respuesta, porque en el fondo, a ver, si dejáramos que la gente deje de fumar, ¿no es cierto?, la tasa del riesgo atribuible al tabaco iría disminuyendo y por lo tanto habría menos argumentos para convencer a los pacientes para que dejen de fumar. Eso se llama la paradoja de los riesgos. Y eso es una cosa que obliga a un planteamiento distinto. Esto no se resuelve desde la medicina, esto se resuelve desde la planificación, desde la salud pública y desde las autoridades. Nosotros hemos tenido la suerte de poder transmitir el mensaje. Perfeito. Tem aqui um comentário do Jorge Daniel, que é importante manter presente o tempo da janela, da ventana, mas não deve se limitar pela possibilidade de tratar pacientes com stroke com as técnicas invasivas ou com imagem avançada que hoje nós podemos. Então, assim, pacientes, a ventana terapêutica para trombólise é de 4 horas e meia, nos centros que estão começando ou quando não tem experiência, tem que fazer na janela terapêutica recomendada. Com tecnologia avançada, a gente pode avaliar, então, se existe perfusão, né? Por perfusão ou difusão, por exemplo, por ressonância, pode-se ver se tem área para ser salva, por ressonância bem definido até 6 horas, e hoje nós temos estudos mostrando um tratamento até 9 horas, ou em wake-up stroke, com janela, então, estendida, com avaliação avançada. A Gisele vai liderar no Resilient Extend IV, né, Gisele?
também uma tentativa de estender janela terapêutica para trombólise. Quer comentar um pouquinho, Gil? Sim, bom, eu acho que com certeza isso vai fazer uma diferença grande para muitos pacientes, se a gente conseguir demonstrar isso, né? Então, a ideia é a gente ter uma janela possivelmente de até 12 horas e a ideia é usar um trombolítico mais rápido e que vem se mostrando bem eficaz, que é a tenesteplase, né? Então, versus não fazer nada, que eu acho que é o que a maior parte dos hospitais hoje em dia estão fazendo, né? Sem ter aí a possibilidade de imagem avançada. Então, acho que uma resposta importante para a gente, com uma droga que não foi estudada nessa janela, né, que pode dar possibilidade de tratamento de uma gama grande de pacientes. Tem uma pergunta... Sheila, solo un comentario. No, yo creo que es un problema, es un dilema muy grande todavía definir la ventana a nivel populacional. Por ejemplo, en nuestro centro solíamos aceptar todos los pacientes hiperagudos hasta 6 horas. Luego movemos la ventana para 12 horas. Y ahora pues 24 horas todavía. Y hay pacientes que incluso llegan, que hemos tratado con trombectomía después de 24 horas. Con 48 horas todavía tenía un mismatch importante en la difusión. O sea que es muy difícil establecer a nivel prehospitalar cuál es el criterio de selección para tu ventana de hiperagudos, de pacientes agudos, que tú vas a traer al hospital. Por eso yo creo que es muy importante intentar hacer una triaje prehospitalaria de los pacientes que tienen oclusión proximal. Porque esto, bueno, si tú tienes una oclusión proximal, tú eres un paciente que posiblemente tiene una ventana mayor de tratamiento. Entonces, nosotros aquí en Ribeirão Preto estamos a utilizar o joint, como Sheila, para hacer la triaje. Hay un joint triage, que es el FAST-TD, que Gisele y Sheila, Gisele y Raúl han validado un score para hacer la triaje perhospitalaria. Entonces, es importante haber una buena conexión, como Sheila ha mostrado, entre el perhospitalario y el atendimiento hospitalario, para que puedan definir, y luego tú sabes tu capacidad y cuántas camas tiene, tú sabes cuántos pacientes tú puedes atender, y luego tú puedes planear cuál a nivel de tu ciudad, cuál es el cutoff para hiperagudos que vendrán con prioridad. Pero te puede servir un buen triage previo, no solo para determinar quién sí, sino para determinar quién no. Sí. ¿No? Entonces ya hay ciertos criterios de exclusión que por lo menos van a permitir liberar la carga del sistema. Seguro. Rodrigo me comenta en el chat una cosa de la que yo me olvidé a propósito de la pregunta de Giselle, cómo cambiar las conductas. Otra de las cosas que en Chile se hizo y que ha dado resultados es que los alimentos se etiquetaron con sellos. Se crearon unos sellos, unos discos negros que marcan si un alimento es rico, es alto en calorías, es alto en sodio o es alto en grasas saturadas. Entonces, tú compras, y eso está por obligación puesto en cada paquete de alimento que tú compres. Entonces tú compras, tienes 2 opciones y dices, prefiere los alimentos libres de sello. Y eso ha obligado a la empresa a ir modificando la composición de sus alimentos, y es una cosa que esperamos que nos dé resultados. Falta medir el impacto todavía, pero la idea parece razonable. Sim, achei excelente. Excelente. Sim, seguramente. Mais algum... E barato. Não, isso é excelente, é fantástico. E mais algum comentário, Gisele, Otávio? Nós falamos principalmente de monitoramento de dados, estudos epidemiológicos. O Otávio é o coordenador da Rede Nacional de Pesquisa em AVC, né? Talvez falar... o Cláudio falou bastante sobre a importância. E, Otávio, o que tu acha a respeito? No, yo creo que solo gostaria de enfatizar que es muy importante tener un registro de los datos, porque uno piensa que hace las cosas muy bien, que tienen los números mejores posibles, y cuando tú empiezas a mensurar con detalles, tú consigues identificar puntos para mejoras, de mejorías que pueden hacer, por ejemplo, en el tiempo por agulha, en la avaliación de disfagia y otras cosas más. Entonces es muy importante mensurar,
yo creo que el SITS QR ha sido una herramienta muy importante para nosotros en Brasil y Sudamérica también, porque tenemos ahora una plataforma y yo creo que tenemos, Sheila, que investir en esto, igual hacer una validación después, una validación como una auditoría o algo así, para incrementar todavía más la validad de los datos, porque es muy importante a nivel populacional, y en breve hacer publicaciones conjuntas con todos en Sudamérica, con diferentes hospitales para que podamos tener una comparação também e entender quais são as dificuldades de nossos centros com os registros. Não, é perfeito, mas eu acho, agora na pandemia não tem como, mas para o próximo ano acho que vale a pena, né? Sí, seguramente. En los tiempos del ECST, del Estudio Europeo de Carótida, Charles Warlow comentaba que había recorrido los centros europeos que estaban operando pacientes y les comentaba que la morbimortalidad perioperatoria era del 4%. Sí. Cada vez que decía, esa es la morbimortalidad, los cirujanos decían, perfecto, esa es la del estudio, pero la nuestra es mucho menor. Y se los recorrió todos, y nunca supo quiénes eran los que eran el promedio. Sí. Todos pensaban que la propia era mucho más baja. Não, mas isso é muito interessante, porque no nosso hospital também é menor do que 1% a taxa de complicação da carótida, e quando vai ver não é menor. Quando mede... ¿Dónde nos demoramos? ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Dónde están los nudos? Si no los medimos, no los descubrimos. Exatamente, não é isso que é essa mensagem dessa sessão de hoje, é isso. Se a gente não mede, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, eu gostaria de encerrar com essa mensagem do Cláudio, que eu acho que é fundamental, e convidar todos na próxima semana. Então, nós vamos ter a avaliação da escala do NIH Ranking, que são medidas fundamentais para o manejo do paciente com AVC. Então, convidem suas equipes, os residentes, a enfermagem, a fisioterapia, porque é uma linguagem única que nós temos que aprender. E é a linguagem também dos ensaios clínicos. Boa noite a todos, muito obrigada a todos. Buenas noites. Buenas noches. Tchau. Hasta luego.